No es la primera vez ni para una moción de censura, sino para otras cosas que el Partido Popular corteja a Junts per Catalunya, pero la línea roja que ellos mismos han establecido, sobre todo por las críticas que han hecho a los otros partidos que se han reunido con Carles Puigdemont, es precisamente esa, una reunión con el líder de los independentistas catalanes. Y claro, esto hace, Ignacio, que no tenga agua en la piscina y por mucho que maree, por mucho que le siga dando vueltas al tema de la moción de censura, esto es lo que hay. Todo esto arranca porque había una contradicción en el mensaje del PP. Estaban diciendo que la situación de España era apocalíptica y que ellos estaban comiendo palomitas, por hacer el resumen, ¿no? Y dice, bueno, ¿y tú qué haces para solucionarlo? No, yo me espero. Entonces deciden sondear la moción de censura. Pero es que la moción de censura, en el caso concreto de Junts, tiene un problema. Estás pidiendo los votos a un partido al que al mismo tiempo insultas cada 2 por 3. Bueno, algunos días sí, otros días no, porque hay unos días que es un partido básicamente golpista y otros días González Pons nos sorprende diciendo que es un partido de larga legalidad y tradición democrática. Es decir, que dependiendo del día vas mandando un mensaje contradictorio. ¿Qué ha hecho Junts? Pues un poco trolearles, ¿no? Decir, oye, ¿en qué quedamos? ¿Que quieres negociar con nosotros? Vente a vernos. Vente a ver al presidente del partido, al líder del partido, que es Puigdemont, y te vienes a verlo a Waterloo. Que es una manera de convertir ese debate en el principal, en un momento muy importante para Feijóo, que es cuando tenía su intervención en el Cercle de Economía. Pero claro, la contradicción previa es la del PP, que está diciendo todo el rato, Junts no, y al mismo tiempo Junts tus votos. Y eso no es compatible, la verdad. No rehuyó, dijo Feijóo, no rehuyó el elefante en la habitación. Y dijo todo el mundo, ¿qué será? ¿La moción de censura? Pues quizá. ¿Cómo iba a eludir el asunto si fue él mismo que en la mañana anterior había dado alas a la posibilidad de entenderse con los Puigdemonts para promover esta versión de la moción de censura que se llama instrumental, que es aquella de no elegimos un presidente, elegimos a un señor que le da el botón y disuelve las Cortes para convocar elecciones? Bueno, dijo Feijóo que es una broma pesada que Puigdemont le rete a visitarle en Waterloo para negociar el descabalgamiento de Pedro Sánchez. Señor Feijóo, ¿qué le parece la propuesta de viajar a Waterloo? Vale. Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Vamos, por favor. Vamos a hablar de cosas serias y no de esto de que dice Turull que vaya yo a Waterloo a ver qué es lo de la moción. Vamos a hablar de cosas serias. Cuidado, las bromas las carga el diablo. Y Sánchez nunca necesitó ir a Waterloo para que el prófugo le hiciera presidente. Solo necesitó amnistiarle, claro. Feijóo tiene prometido derogar la ley de amnistía, aunque de esto hace tiempo que el PP ya no habla. Del peligroso populismo independentista que encarna Junts per Catalunya también hace tiempo que ya no habla. Ahora toca guante de seda. Y del catalán en la escuela, aquí Feijóo en este programa lo llamó el apartheid, aún habla menos porque, oye, uno va escarmentando, es verdad, de decir todo el tiempo lo primero que piensa. Digamos, volviendo a las cestas ya, los huevos, que a quienes le reprochan que haga camino pisando huevos, o sea, demasiado espacio, a quienes le urgen, al grito de échale huevos, Alberto, les responde que cuando tenga que ponerlos, los pondrá encima de la mesa. O en palabras de Sancho Panza, que bien sabe a estas alturas que no hay camino tan llano que no tenga algún barranco y que no se toman truchas a bragas enjutas. Está buena, no se toman truchas a bragas enjutas, que significa que quien quiere peces, tarde o temprano, tiene que mojarse el culo. De todas las cosas que dice el Partido Popular para justificar su no presentación de la moción de censura, la más chiripitifláutica, me parece, es que no le vamos a dar una victoria a Pedro Sánchez. Es que me parece un argumento, o sea, básicamente no presenta la moción de censura porque le tiene miedo a Pedro Sánchez. Y esa es la idea que va calando, que no se atreve a presentar una moción de censura, como se atrevió Felipe González, y la ganó, no en votos, pero sí políticamente, como se atrevió Pedro Sánchez, que no tenía asegurado ni de lejos los votos, y al final la ganó políticamente y con los votos. Cristina. Sí, con el tema de los meteoritos que dice Antón, no es que vayan a caer 14 o 24 o los que sean, es que en una parte... No hagas predicciones. No, por eso digo, es que en una parte justamente de los ámbitos progresistas se está instalando una idea de incertidumbre acerca de si hay más meteoritos o no. Claro. Y eso es todavía peor. Claro. Porque, claro. Entonces, sí, es levantarse cada mañana a ver hoy qué pasa. A ver si cae, efectivamente, ¿no? A ver si hay otro. Exacto, a ver si hay otro y dónde cae, efectivamente. Con lo cual todavía es peor, y por eso esas explicaciones que efectivamente tienen que partir de la portavocía o de alguien autorizado por la ejecutiva, claro, del partido, por supuestísimo que sí. Por eso esas explicaciones son tan importantes en estos momentos, ¿no? Justamente porque para gestionar todo esto hay que
hay que generar una sensación de confianza y dar seguridad. Mira, volvemos a hablar de seguridad otra vez, ¿no? En cuanto al tema del Partido Popular intentando lanzarse a por el voto del PNV, del PNV y Junts, ¿no? Buena suerte. Buena suerte. Pero no sé quién ha pensado esa estrategia, efectivamente, suerte con ello, pero no sé quién ha pensado esa estrategia. Porque si algo justamente han hecho esos dos partidos en estos últimos años, ha sido dejar claro que con un Partido Popular aliado con Vox, y hay que recordar que siguen firmando gobiernos en las comunidades autónomas que los necesitan para gobernar, que con un gobierno, con un Partido Popular aliado con Vox no tienen nada que hacer. Por lo tanto, es no conocer ni a los partidos ni a los votantes de esos partidos. Y por si fuera poco, podemos tirar de hemeroteca y ver la estratégica y la inteligente política de alianzas que ha hecho el Partido Popular con PNV y Junts en los últimos años, a los que se ha dedicado a insultar sistemáticamente. Es que además, entonces, claro, a mí me hacía gracia el argumento del Partido Popular que dice, claro, como estamos tan mal en Euskadi y en Cataluña, hay mucho margen para ganar. Bueno, claro. Reflexiona por qué estáis tan mal en Cataluña y en Euskadi, ¿no? O sea, claro. Es que pasar de un voto a dos ya es un 100%. Claro, exacto. Claro. De un escaño a dos es 100%. El recorrido de mejora que dicen ahora los empata con el de no presento la moción de censura para no darle una victoria a Pedro. Exacto. Me parece colosal. Espera, ¿qué quiere decir algo, aunque te parezca colosal, yo el otro día os dije, ese me parece por lo menos un argumento honesto, pero sí tienes tu razón y estoy de acuerdo también en que denota que le tienes miedo a Pedro Sánchez porque sabes que te ha dado la vuelta a cantidad de debates parlamentarios, a cantidad de argumentos que cuando estaba muerto políticamente ha resucitado y tú no has sido capaz de apuntalar eso, con lo cual reconoce un miedo hacia Pedro Sánchez, pero también una debilidad interna, que no te ves tú con la fuerza suficiente para en un momento con todo a favor y con todo el viento de cara, con todo el viento a favor para seguir y avanzando y poder ganar las siguientes elecciones, pues te pasa todo lo contrario. De Cataluña y País Vasco, a mí me sorprende porque este titular es muy bonito para un día, para un papel de un periódico, para una portada o una página interior como mucho, pero no hay nada y refleja también una debilidad interna, como hablábamos, porque no solamente es que tengas poco apoyo en Cataluña y País Vasco, es que cuando llegó Feijóo en el año 2022 se planteó que ahí se iban a empezar a producir cambios, se dijo que iba a haber una nueva política respecto a Euskadi y Cataluña porque Feijóo tenía un perfil diferente y iba a poder buscarlo. Y nada. Han pasado 4 años y no ha pasado nada. No ha habido ningún cambio. Es más, el 27 de junio el PP de Cataluña va a celebrar congreso para elegir nuevo líder porque durante años han pensado que había que cambiar a Alejandro Fernández, pero no han encontrado nadie más ni mejor que Alejandro Fernández, que es muy buen parlamentario, tiene muchas virtudes, pero internamente en el partido los propios compañeros dicen que eso no se ha trabajado. Bueno, pues no has conseguido darle la vuelta en estos años en Cataluña y País Vasco y ahora de repente te inventas un titular facilón de no, es que aquí vamos a hacer cosas nuevas. Y luego respecto a la moción de censura, igual que decimos que las elecciones no se anuncian, sino que se convocan directamente, yo creo que con la moción de censura pasa lo mismo. Si tú en algún momento estás pensando presentar una moción de censura, no empiezas a proclamarlo. Lo que sí que están haciendo es presionar a los socios para conseguir los votos. Ahora, esto de intentar presionar a los socios para conseguir los votos no me parece la mejor estrategia, pero irte al País Vasco a insultar al PNV para que te vote la moción de censura, eso sí me parece todavía peor. Ahora sí, otra cosa más. La moción de censura no es la única alternativa, porque los socios también han hablado de cuestión de confianza, y esa cuestión de confianza la tendría que presentar el presidente del gobierno. Y a mí me parece que en ambos casos se empata, porque la competencia para hacerlo es, en un caso de la oposición, en otro caso el presidente, y son ellos los que lo tienen que hacer. Podemos presionarles, pero la podemos criticarles, Pablo, sí, pero igual que la moción de censura con la oposición, Cristina. Pero mira, si es dentro igual. de media hora... Hay que respetar uno y otro. Sí. Cristina, que digo que si toda la oposición, si todos los socios parlamentarios, incluido Sumar, si tú quieres, ¿vale?, dan una rueda de prensa dentro de media hora pidiéndole al presidente que presente una moción de confianza y el presidente no quiere presentarla, no la presenta. Es que el ordenamiento jurídico es así. Por lo tanto, cuando se dice que dejen caer, ¿qué se está diciendo? La única manera de caer en este caso sería con una moción de censura que, vuelvo a repetir, llevaría en el pack incluido a Vox, con lo cual es inviable. Ahí fíjate, yo creo que los socios, sé que os va a parecer una idea loca, pero los socios también tienen una oportunidad. La moción de censura puede ser para poner un gobierno de PP y Vox, o puede ser una moción de censura como la del año 18, donde tú pones un nuevo presidente del gobierno, que estamos diciendo que tiene que ser Feijóo,
pero podría ser también otro partido. Puede llegar el PNV y decirle a Feijóo, oye, yo te apoyo una moción de censura, pero si el candidato es mío. Si yo manejo los tiempos, si no vas a ser tú el que utilice el poder durante estos meses para beneficiarte. Eso podría estar encima de la mesa. Y luego, siempre los socios dicen que no apoyan una moción de censura porque va a significar un gobierno de PP y Vox. En el antecedente que tenemos en 2019, creo que Pedro Sánchez, una de las cosas buenas que demostró es que en 6 meses en el gobierno se da la vuelta a las encuestas, porque él no era el más votado, no era ni el segundo el más votado según las encuestas en el año 18 cuando él llega. Sin embargo, en 6 meses convoca elecciones generales porque no aprueba presupuestos, cosa que ahora ya le da igual porque ese principio ha renunciado a él, y entonces fue la fuerza más votada. Se podría hacer un gobierno donde Feijóo gobierne u otro gobierne, y a los 6 meses, a lo mejor con un Feijóo en el gobierno en solitario, tienes un Vox más débil y no te enfrentas a un gobierno como el que tendríamos ahora. Ahora sí cierro contigo, Antón. Sí, yo sinceramente no veo a Vox apoyando una moción de censura con un candidato del PNV. O sea, me cuesta mucho trabajo verlo. Es que... Dicho esto, el análisis que acabamos de hacer nos devuelve a la casilla de salida. Claro. El líder de la oposición no se atreve a presentar la moción de censura. Los socios no tienen margen de actuación. ¿Qué harías si fueras Pedro Sánchez? Pues exactamente lo que está haciendo Pedro Sánchez.